Primera Persona, un espacio de la Fundación Pluralismo y Convivencia. La libertad religiosa en España es relativamente reciente, ya que hasta 1978, con la firma de la Constitución española, no se reconoce legalmente. Tanto los judíos como otras confesiones sufrieron la discriminación por razones religiosas en nuestro país, especialmente durante la dictadura franquista. Hoy contamos con la presencia de Alberto Benassuli, vocal para asuntos jurídicos de la Federación de Comunidades Judías de España y refundador de las primeras juntas directivas de la Comunidad Judía de Madrid a partir de los años 50. Alberto Benassuli, usted es judío de nacionalidad española y vivió época anterior al reconocimiento de la libertad religiosa en España. Muy anterior. Y vivió también la época del franquismo, ¿no? Exactamente. ¿Podría describirnos cómo vivieron los judíos y su experiencia personal la época franquista? Esa primera época mala, digamos, por decir de alguna forma, del franquismo, pues la pasé en Tánger. Pero hay que tener en cuenta que Tánger estaba en aquel entonces, desde el año 39 al 45, estuvo ocupada por tropas españolas, es decir, que era como el resto de Marruecos. Sí. ¿Podían reunirse ustedes con facilidad para rezar, para ir a sinagogas, para celebrar sus festividades o cómo lo hacían? Bueno, cuando yo llegué a Madrid, pues después del 45, pues nos reuníamos en apartamentos de alguno, me acuerdo había un sastre aquí que tal. Pero esto, ¿qué pasaba? Que a lo mejor, como estaba todavía la gente acostumbrada aquí a que no había libertad de culto, ni se podían reunir más de X personas y cosas de estas, pues a lo mejor, me acuerdo una vez que nos llevaron a la comisaría a la salida porque un vecino se quejó, ¿no?, de que había una reunión ilegal o algo por el estilo. Luego salimos a la calle tan tranquilos porque, claro, había esa libertad de culto en privado, ¿no? Pero claro, también había que haber avisado, cosas de estas. Bueno, total que eso fue del 45 en Madrid hasta el 48. En Barcelona fue distinto, porque en Barcelona ya en el 45 hicieron su sinagoga y todo esto. Nosotros aquí en Madrid se hizo la sinagoga primera que hubo después de esto, de esta época, se inauguró en enero de 1949, a principios de enero de 1949, en un semisótano de la calle Cardenal Cisneros 62 en aquel entonces. Y esto era un semisótano donde hubo una vida muy intensa, tanto cultural como cultural también, donde yo tengo mis mejores recuerdos, la verdad sea dicha. Tenemos constancia de que existía un archivo judaico policial que crearon las autoridades españolas antes de... Sí, pero indiscutiblemente había un esto judaico, pero sobre todo en la primera época, hasta el año 45. Entre los meses de marzo y octubre del 40, pues se adoptaron una serie de medidas contra todas las confesiones no católicas en general, ¿no? Y en lo concerniente a los judíos, se arrasó el cementerio judío de Barcelona, también el protestante. No hay que olvidar una cosa, que Barcelona tenía la gran mayoría de los judíos en aquel entonces vivían en Barcelona, ¿no? Se disolvieron todas las instituciones judías, no se permitió el culto judío, ni siquiera en privado, ni siquiera en las casas. Y pese a la prohibición, pues los judíos se reunían para rezar en casas particulares, en una atmósfera pues de absoluta clandestinidad, y se retornó a la práctica, a una especie de forma de neomarranismo, ¿no?, de forma de judaísmo en secreto. Y se prohibieron las exequias, los entierros y las bodas judías, y también se prohibió el rito de la circuncisión. Y tampoco se podían inscribir los recién nacidos en el registro civil, sí que hubieran sido bautizados previamente. Esto, fíjese la época aquella, ¿no? Y los niños escolarizados tenían que asistir obligatoriamente a clases de catecismo. Y en fin, en este contexto, pues claro, hubo muchas familias judías de origen alemán, sobre todo aquí en Madrid, que se convirtieron al catolicismo, ¿no? Y que luego volvieron. Es curioso, es una cosa muy, muy curiosa. ¿Y nos puede describir con acciones concretas ese cambio que se produjo en el 45? ¿Se amplió la libertad religiosa? ¿Se respetó más el culto? No, era una época muy mala, porque también fue mala, pero menos mala que la anterior, porque había lo que se llamaba la mera tolerancia, que significa que no te decían nada por escrito, es decir,
todos los años, o casi cada 2 años o así, yo me acuerdo que yo era uno de los 3 firmantes de una carta al Ministerio del Interior para que a la policía, ¿no? Para que nos aprobaran los estatutos. Bueno, pues nunca la contestaban, lo único, eso sí, me mandaban, yo en aquel entonces era estudiante y estaba en pensiones, y me mandaban a un policía para saber qué es lo que yo hacía, dónde trabajaba, y claro, lo primero que hacía era presentarse a la dueña de la pensión, que se asustaban, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, ¿quién es este tío, no? Y luego también me ocurrió en el primer trabajo que yo tuve. Y luego todo es decir, como no había nada por escrito, pues sí, era un problemón muy grande, porque si querías tener, por ejemplo, la propiedad, que la tuvimos, el apartamento donde montábamos una sinagoga o cosas de estas, por ejemplo, en la calle Pizarro, tenías que hacer una sociedad anónima. Una sociedad anónima que le dábamos un nombre judío y luego los socios eran 4 o 5 personas de la comunidad, gente rica, gente con influencia, en fin. Cuando llegaban las grandes Pascuas, pues pues teníamos que alquilar una sala de hotel, pedíamos permiso, pero a eso sí que venía un policía todo el tiempo para escuchar lo que se decía. ¿Cómo valora la evolución que ha tenido la libertad religiosa desde aquella época hasta hoy? ¿Cree que está todo conseguido? ¿Qué deficiencias cree que hay Es que luego hay, esto lo voy a decir en 4 palabras, en los años 60 empieza ya a cambiarse todo esto. Ha habido muchos cambios en los años 60. En primer lugar, el desarrollo económico de España, que rompió con el aislamiento pues de varios decenios, ¿no? Luego hubo unos flujos migratorios muy fuertes procedentes de Marruecos, porque Marruecos se hizo independiente en el año 56, pero a partir de los años 60 o cosas así, vino cantidad de gente, también de otros países, no solamente de Marruecos, y lo que hizo que se modificara el perfil de la comunidad. La comunidad pasó de ser askenazí a ser sefardí, ¿verdad? Luego también es la época en que el Concilio Vaticano II, con la Declaración Nostra Aetate, que es la que hemos celebrado los 40 años hace poco, pues se recomienda la apertura y el diálogo con las religiones no cristianas. Y entonces esto es lo que obliga al gobierno de Franco a hacer una ley de libertad religiosa, la famosa de 1967, pero una ley pues a todas luces insuficiente, ¿no? Pero que al menos permitió legalizar la situación, lo que yo decía antes, de las comunidades judías y de las propiedades, ¿no? De nuestras propiedades, ya la pudimos pasar a la comunidad, ¿no? Porque ya existía una comunidad en el 67, ya nos permitieron inscribirnos con el nombre de comunidad. Y por fin, ya con la llegada de la democracia, pues en fin, entonces las minorías religiosas llegaron a la anhelada libertad religiosa. Bueno, yo creo que para cerrar habría que resumir que nosotros, los judíos, como las demás minorías religiosas, no solamente los judíos, pues hemos pasado sucesivamente desde el 39 de una exclusión total, ¿no?, del 39 al 45, a una tolerancia vigilada y por fin con la democracia pues a un reconocimiento del pleno derecho.